Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente el día de hoy, 3 de junio de 2023. Continuamos dándole gracias a Dios por la libertad que nos concede de tener en esta parte del mundo para meditar en la palabra de Dios y compartirla no solamente aquí físicamente, sino también a través de las redes sociales, lo cual es sumamente importante porque ahorita somos bombardeados con tanta información, hermanos, que lastima nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, sin darnos cuenta, hermanos, que el único alimento que existe para el espíritu no se encuentra en ningún otro libro sagrado, sino solo en la palabra de Dios. Todas las religiones, hermanos, buscan la verdad, todas las religiones buscan tener un camino y todas las religiones buscan tener un estilo de vida correcto. Y todo eso, hermanos, el Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es importante entender, hermanos, que no se encuentra en una religión, sino que se encuentra en una persona. Y ningún otro líder espiritual, religioso, se atrevió a decirlo, mucho menos a comprobarlo, como lo hizo Jesucristo. A través de su muerte y su resurrección, es el único que ha comprobado y está vivo. Continúa vivo. Todos los demás pueden visitar su tumba y ahí se encuentra todo lo que es el polvo, quizás los huesos. Sin embargo, en Jesucristo, no dudo que sea el lugar correcto donde estuvo Jesucristo, no lo sabemos. Sin embargo, está vacío. Y el valor, hermanos, que nosotros le debemos de dar a la iglesia de Cristo es muy elevado. Muy, muy elevado. Si pudiéramos resumir, hermanos, la labor de la iglesia, sería algo así como: la iglesia es establecida por Dios para que sea la entidad principal en el cumplimiento de sus propósitos en la tierra. Nuevamente lo voy a mencionar, hermanos, y aquí está escrito para que usted me siga. La iglesia es establecida por Dios, no por los hombres. Dios mismo la estableció, es una entidad que Cristo estableció y es la entidad principal en el cumplimiento de sus propósitos, los propósitos de Dios, no de la iglesia, sino sus propósitos de Dios en la tierra. Si recuerdan, hermanos, el Señor Jesucristo, cuando enseña a orar, Él dice: hágase tu voluntad, no la de los hombres, no la de la iglesia, sino tu voluntad. ¿En dónde, hermanos? En la tierra, como en el cielo. ¿Qué hay en el cielo, hermanos? Hay paz, hay gozo, regocijo, santidad. Y todo esto, hermanos, se nos enseña que Dios lo quiere hacer, ese mismo propósito, aquí en la tierra. ¿Y saben quién es responsable de eso? La iglesia. Ustedes y yo, el cuerpo de Cristo. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Es decir, es el cuerpo que cumple las indicaciones dadas por el cerebro, el cual se encuentra en la cabeza con el propósito de brindar alguna funcionalidad o servicio a uno mismo o al prójimo. Le voy a rogar, hermanos, si me ayuda a cerrar la puerta, por favor, hermanos, porque nuestras hermanas nos están ayudando allá atrás con los preparativos, pero para que no haya tanta interrupción, por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Y hermanos, el mismo principio que ustedes y yo tenemos en el cuerpo, que nuestra cabeza, hermanos, se encuentra donde se manda todas las señales para que cumpla una función cada una parte de nuestros miembros, con el propósito de servirnos a uno mismo o al prójimo. Asimismo, Cristo manda la señal con el propósito de servir a otros, de que estemos bien unidos y que seamos capaces de brindar un servicio a uno mismo o al prójimo. Fíjense lo que dice, hermanos, por favor, Romanos, gracias, 7, versículo 4. Romanos 7, 4. Dice: así también vosotros, dice Pablo, vosotros, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, hermanos míos, habéis muerto habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Es decir, Cristo viene y cumple toda la ley. Él mismo dice: no pasará ni una tilde sin que se haya cumplido en la vida de Cristo. Fíjense, y es muy interesante
entender lo que Cristo hizo. Porque uno puede decir, bueno, pero Cristo muchas veces, según el ojo humano, y hago ese lo subrayo, según el ojo humano, violó la ley de Dios. ¿Sí sabe eso? Según el ojo humano. ¿Por qué comen el sábado? ¿Por qué espigan? ¿Por qué levanta o sana a una persona enferma? Según, ante los ojos humanos, ¿qué pasó? Cristo violó la ley. Pero ante los ojos de Dios, ¿fue así? No. Exactamente todo lo que Dios mandó, lo hizo. Entonces nos viene a enseñar Cristo que el ser humano está equivocado. Entonces, ¿en quién podemos nosotros confiar? En nadie, sino solamente en Jesucristo. Y la ley ya no me va a hacer daño a mí. Claro, hay muchos mandamientos y principios que vale la pena y que siguen vigentes y debemos de cumplir, pero es importante entender que eso no me va a salvar. Ahora es Cristo. Dice, para que seáis de otro, ya no mediante la ley, sino a través de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, ¿a quién pertenecemos, hermanos? A Cristo. Que seáis de otro, es decir, de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, Cristo quiere, hermanos, que seamos un cuerpo saludable, sano, que dé fruto. Hermanos, creo que todos en algún momento de nuestras vidas, quizás usted tenga alguna condición especial, o quizás tenga alguna enfermedad, unos achaques, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya sea por cuestión de edad, de hereditario, o, disculpe que lo diga, ¿verdad?, por imprudencia de uno mismo. Y cuando estamos dañados, enfermos o debilitados, no funcionamos igual, hermanos. ¿No me equivoco? No funcionamos igual, hermanos. El cuerpo, lamentablemente, comienza a tener sus limitaciones, y más cuando hay una enfermedad. Y ese es el propósito de Dios, hermanos. Eso es lo que hacía la ley. La ley nos mantenía enfermos. Y esto no, y esto sí, y aquí, y ya no puedo. Y viene Cristo y nos da libertad con el propósito de llevar fruto para Dios. Tomando esta enseñanza, Dios nos quiere ayudar, consolar, sanar en todos los aspectos, pero lo más importante, y nunca se olvide, salvar a través de la iglesia a la gente del mundo. ¿Usted ya es salvo? ¡Qué bueno! Si no lo es, haga algo al respecto. Créale a Cristo, entréguele su vida. Pero si usted ya es salvo, ahora va a otro proceso. La semana pasada estudiábamos acerca de la santificación. Bueno, en ese proceso usted tiene que hablarle a otra gente. No le hace que se burlen, que lo traten mal, que ya no me hables, y esto y aquello. Dice el Señor Jesucristo que vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y el fruto no es inmediato, hermanos. Se siembra la semilla, está bajo la tierra, no podemos ver cómo va germinando la semilla hasta que sale. Y hay otros frutos que no se dan cuenta. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que acabamos. Así hay alimentos, hermanos. Y Dios quiere que hagamos eso, sembrar la semilla, que la gente sea salva. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Tanto individual, en familia, como iglesia. Quiero que noten, hermanos, que el valor de la iglesia que Dios le da a la iglesia de Cristo tiene 3 propósitos. Hay más, no me malinterprete, claro, hermanos, ¿verdad? Pero tenemos que resumir, si no, pues nos vendríamos hasta mañana. Lo vamos a resumir, hermanos, rápidamente. Y el primero de ellos, hermanos, es una enseñanza. Quizás si a usted no le gusta la escuela, como a muchos no les gustó o no nos gustó en su tiempo la enseñanza, la Biblia nos dice, la enseñanza es importante, pero más cuando está basada en la palabra de Dios. No en tradiciones, no en costumbres, no en credos, sino en lo que enseña la palabra de Dios. Bien, hermanos, usted y yo podemos quizás entrar en discusión, en discordias contra lo que dice la Biblia. ¿Y sabe contra quién lo hacemos? No contra la iglesia. ¿Sabe contra quién lo está haciendo? O sea, usted y yo nos podemos creer más sabios que Dios. ¿No le suena eso, disculpe la expresión, absurdo, ilógico, quizás hasta negligente, creer que usted y yo somos más sabios que Dios?
Hermanos, esto, enseñar la palabra de Dios como Dios quiere, preserva el bienestar de la iglesia. ¿Qué le pasa, hermanos, a un niño? Y lo voy a poner así un ejemplo, porque ellos están aprendiendo, todo lo que van viendo se les va absorbiendo en su cerebro. ¿Qué aprenden ellos, hermanos, cuando un padre dice, no está bien eso, y el otro lo hace? A ver, hermanos, daña, confunde, lastima al niño. ¿O me equivoco? Igual a usted. Usted va a su trabajo y le dice a su jefe, todos sean puntuales, todos así, y todos acá, y el jefe, hermanos, llega tarde, es irresponsable y tranza. ¿Realmente forma eso un bienestar en donde usted está? No. Igual la iglesia, hermanos, se necesita preservar en la enseñanza sana de la palabra de Dios. Cuando esto se prioriza, hermanos, entonces la enseñanza ayuda, capacita a formar y a cumplir el propósito de Dios en la vida de la iglesia. Vuelvo a mencionar, ayuda, capacita a formar y cumple el propósito de Dios en la vida de la iglesia. Dios no trae confusión, hermanos. 1 Corintios 14, es un Dios de orden y quiere que tengamos lo mismo en nuestras vidas. Tito 1.9, hermanos, Tito 1.9, voy a leer algunos pasajes rápidamente porque hay muchos más que nos enseñan esta verdad acerca de que la iglesia debe de enseñar basados en la palabra de Dios. Tito 1.9 dice, retenedor de la palabra, ¿y cómo dice ahí, hermanos? Fiel. Algo fiel es algo que tú puedes estar seguro que no te va a fallar. Que así lo que dijo que es o que hace, eso va a cumplir. Eso es fiel. La palabra fiel, tal como ha sido, ¿y cómo dice ahí, hermanos? Enseñada. Se debe de enseñar la palabra fiel, para que también pueda exhortar, es decir, dar la dirección correcta. Oye, eso no está bien, o sabes que vas muy bien, con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen. Va a haber gente, lamentablemente, que quizás somos un poquito más cabezones, o que nos gusta, ¿verdad?, la grilla. Nos gusta la grilla, ¿verdad? Y que no es cierto, y que esto, así. Oye, el cielo es azul. No es verdad. ¿Ya has topado con esa gente? Bueno, lamentablemente, hermanos, no es sencillo lidiar con ellos, pero Dios dice, respectivo a la enseñanza sana, que hay que convencer a los que contradicen. No lo convence usted, lo hace el Espíritu Santo, pero usted expone la verdad. Si usted ha sido capacitado y le está ayudando la palabra de Dios, enseña el propósito de Dios. Tito 2.1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con qué, hermanos, con lo que tú crees, con la sana doctrina. Usted se preguntará, ¿y cómo sé que es sana doctrina? Hermanos, vuelvo a lo que enseñaba ahorita. ¿Qué produce un árbol sano? Fruto que es para degustar, para disfrutar, para beneficio, que da y cumple su propósito. Hermanos, usted y yo, hermanos, sabemos esto porque lo enseña la biología, lo aprendemos a través de la educación, que todos nuestros cuerpos necesitan vitaminas y minerales, necesitan de agua, necesitan, sí, un poco de carne. Hermanos, está comprobado que sí, nuestro cuerpo necesita carne para obtener todos los recursos necesarios para su funcionalidad sana. ¿Sabemos esto, verdad, hermanos? ¿Qué pasa cuando comenzamos a comer o a introducir cosas que dañan el cuerpo, hermanos? Se enferma y ya no produce igual. Es lo mismo, hermanos. Cuando usted, escúcheme bien, recibe palabra de Dios y es sana, va a traer paz a su vida, a su mente. Esa palabra necesitaba, Señor, que me mantenga fiel, firme, que te crea. Pero si comienza usted, eso no, me siento mal, ¿y ahora qué va a pasar? No es sano. No está trayendo fruto correcto a su vida. 1 Timoteo 6, 3 y 4 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, fíjense, hermanos, y subrayo eso, no hay más que agregar sino a la sanidad de la palabra de Dios. Así fue como, los que ustedes saben la historia, hermanos, así es como se edificó esta nación, hermanos, bajo la pureza de la Biblia. La mayoría de las personas que llegaron de otros países, 1500, huyendo
por la opresión y querían libertad religiosa eran puritanos. ¿Y saben qué creía ellos, hermanos? La pureza de la Biblia. No se necesita nada más, sino la pureza de la Biblia. Y en eso está basado, hermanos, la enseñanza de esta nación. Vea hacia dónde se ha dirigido esa nación, hermanos. Y todas las naciones, ¿verdad?, se han desviado de la sana doctrina. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. Ah, pues entonces puedo hacer lo que quiera, al fin que Dios es amor. ¿Es sano eso? No, no lo es. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Sí? Es bien triste, hermanos, a ver, ¿verdad? Hace unas 2 semanas le preguntaban a una de las secretarias de este país, me recibo el nombre, usted lo puede ver en el internet, y le hicieron la siguiente pregunta: defina usted qué es mujer. No lo quiso definir. No lo quiso definir. ¿Por qué? Porque sabía que se echaba la soga al cuello. Cualquiera podría decir, ah, muy bien, claro que sí, biológicamente, y puede decirlo, ¿verdad? Físicamente, así. No se necesita ser muy inteligente. O sí, hermanos, lo lamento, pero se necesita ser muy inteligente para definir eso. XY, ¿qué le hubiera costado? Genéticamente. Según de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué, hermanos? Para enseñar también a otros. Enseñemos, hermanos, enseñemos de una manera sana. Número 2, el valor de la iglesia enfatiza la madurez espiritual. Hermanos, con tristeza se lo digo, ¿verdad? Yo con la responsabilidad y autoridad que Dios nos ha dado, cada vez, hermanos, hay menos madurez en todos los sentidos, ¿sí? Puede haber personas con muchos estudios, pero madurez espiritual no la hay. Y eso es lo que a Dios le interesa. Yo me he topado con gente muy inteligente, hermanos, en serio, se los digo con todo mi corazón. Yo soy una cucaracha comparados a ellos en su eminencia, en su conocimiento, pero no conocen a Dios. Y su mente, hermanos, no está basada en agradar a Dios, sino en agradarse a sí mismos. Y es importante entender, hermanos, que el propósito de la enseñanza correcta de la Biblia es producir hombres y mujeres no intelectuales, sino fieles a Dios, que amen a Dios y que busquen obedecer a Dios, que no se den por vencidos tan fácilmente. La vida práctica en mis relaciones, en mi hogar, en mi trabajo, deben construir relaciones sabias y sanas. Y todos estamos en la misma necesidad, todos, desde el más pequeño hasta el más adulto. En cualquier nivel escolar o académico que usted esté cursando o haya cursado, necesitamos madurar espiritualmente. Se los digo con todo mi corazón, hermanos. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos el impacto que debíamos de tener? Por falta de madurez. Me explico. ¿Qué pasaría usted cuando vea a un niño, se lo voy a poner así bien sencillo, hermanos, y le quiere a usted explicar matemáticas a un niño, y quizás sabe más que usted? ¿Cómo se sentiría? Este mocosillo, ¿verdad? ¿Qué me va a enseñar, verdad? ¿Ofendido? ¿No es cierto? Lo mismo es igual con nosotros, hermanos. Mi punto es, y usted véalo así, que si alguien va madurando más, escuche, para que usted también madure. ¿No se ha impresionado muchas veces de cómo los niños ven la vida? A veces es tan sencilla. Y nosotros, mire, ¿qué hacemos? Sí, la complicamos, hermanos. Y suena feo lo que voy a decir, pero a veces eso es más maduro. No estoy diciendo que sean en toda la área, no me malinterprete, por favor. Sino estoy poniendo un ejemplo sencillo de la vida práctica y diaria que a veces nos sorprende. Es lo mismo, Dios quiere enfatizar en tu madurez. 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, rápidamente, aquí está, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, ustedes y yo estamos aquí, hermanos,
Los que están más allá y están invocando el nombre del Señor también. Los que están en el otro lado del mundo, nuestros hermanos allá, quizás en China, en el Medio Oriente, en Asia, en Europa, en Sudamérica, Norteamérica, donde quiera usted y yo, estamos invocando el nombre de Dios. Lo hacemos como, hermanos, con santidad, con sabiduría, con madurez. Que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Maduremos, hermanos, en todo lugar. No todos obtenemos la misma madurez al mismo tiempo, pero sí debemos procurar que todos lo hagamos. Fíjate lo que dice Efesios, rápidamente, Efesios capítulo 4, los versículos del 11 al 16, perdón. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, es decir, el Espíritu Santo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿qué cosa? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere hacer Dios con su iglesia, hermanos? ¿Qué ha hecho, mejor dicho? Preparar todo para que todos crezcamos, maduremos, seamos edificados. ¿A quién no le gusta, hermanos, en su casa? Pues ahora voy a poner este adorno, ahora le voy a poner otro cuarto, ahora voy a crecer, ahora voy a dar esto aquí. A todos. Y ese es el punto de Dios, que disfrutemos al crecer, al madurar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Siempre, hermanos, es Cristo el centro de la iglesia. No es yo sé hebreo, yo sé griego, eso es importante, qué bueno. Pero ¿qué te sirve si no tienes una buena relación con quién? Con el Hijo de Dios. Yo se los digo con tristeza, ¿verdad? Hay gente, tienes que decir Yeshua HaMashiach, así me decía una persona. Si no, Dios no te va a oír. Yo decía, pues ¿quién creó los idiomas? Le decía a esta familiar, ¿quién creó los idiomas? ¿Usted cree que Dios se va a limitar? No me hablas en hebreo, no te voy a responder. Vea hasta dónde llegamos. Dice uno, ¿cómo puede ser posible que lleguemos a esa falta de madurez y creer que Dios, el creador del universo, de los idiomas y lenguajes, se limite? Y yo le decía, ¿y qué de los indígenas? Que no hablan ni español, no hablan ni inglés, lo que tú quieras. ¿Dios no los va a escuchar por eso? Me van siguiendo, hermanos. Es bien triste. Madurez. Madurez. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, a un varón, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, es decir, por estrategias, artimañas, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, subrayo eso, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí se reduce, hermanos, o se sintetiza la madurez de la iglesia. El amor en Cristo, en el hermano. Oye, yo no sé hacer eso, pero yo sí. ¿Qué te ayudo? Tú éntrale y yo te apoyo. Ah, eso sí yo sé. ¿Me ayudan? Éntrale, yo te ayudo. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que hace cada miembro, hermanos. Usted y yo, hermanos, quizás lo podamos estudiar desde una manera biológica, cómo existen las conexiones nerviosas y qué se necesita para hacer este movimiento, para hacer etcétera, etcétera. ¿Me van siguiendo? ¿Qué pasa, hermanos, cuando uno de esos miembros no quiere realizar esa tarea? O cuando hay falta de conexión nerviosa, díganme a mí, o dígaselo a mi familia. ¿Me van siguiendo? No funciona. Y ahí está la conexión, o quizás no hay conexión. No funciona. Y ese miembro, aunque está ahí, no funciona. Dios, hermanos, nos quiere capacitar para servir dándonos dones. Así empieza. Dios establece. Tú vas a hacer. Yo no. Oye, Señor, ¿qué te parece si yo te doy $1,000 y me haces a mí un apóstol? Que lo hacen, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes sabían. Existe la Asociación de los Apóstoles allá en California. Pueden mandar sus $400 y ya eres un apóstol. Eso no enseña la Biblia. Es antibíblico. ¿Eso es sano? No, no lo es. ¿Sí? Como decía el apóstol Pablo, apóstol, no, a mí llámame siervo inútil. ¿Dónde está? Así nos deberíamos llamar.
O el mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Se acuerdan? ¿Quién enseñó eso, hermanos? Jesús. Él dijo, siervo inútil. ¿Por qué? Porque hizo lo que debía de ser. Punto. Dios nos ayuda a madurar. Y Dios quiere que ayudemos a los demás a madurar también. En tercer y último lugar, la iglesia cumple o debe cumplir la gran comisión. Debemos estar dispuestos, hermanos, a compartir en carne propia la verdad acerca de Dios, de su Hijo, de Jesucristo y del Espíritu Santo, como el único y suficiente Salvador, la ayuda y la presencia del Espíritu Santo, la nueva vida de Cristo y la vida eterna. Eso es lo que debemos nosotros enseñar. ¿Sabes? Todos pecamos, necesitamos un Salvador y existe la ayuda, y eso se encuentra en Jesucristo. Y si no lo haces, estarás separado de Dios, pero si estás de acuerdo y lo crees, estarás en la vida eterna. ¿Qué dice Mateo 28, hermanos, del 34? Rápidamente, aquí terminamos. Mateo 28, del 18 al 20. Todos ustedes, hermanos, quizás lo han leído. Voy a leer desde el 16, hermanos, fíjense, porque me impacta mucho, hermanos. Eran los discípulos, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Quiénes estaban nada más ahí con Jesús? Los 11, menos Judas, ¿verdad? Y Jesús. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero fíjense, hermanos, dentro de esos 11, ¿qué había? Hermanos, a todos nos puede pasar, hermanos. Y ellos, que eran los 11 que estaban con Cristo, lo vieron comer, lo vieron dormir, estuvieron con Él en cada momento y, oye, es Él. Pero aún así, nada. Los 11, ahí ya no son discípulos, son los 11 apóstoles. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo el poder me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, quizás por influencia demoníaca, satánica y aún la misma carne existe rechazo por la verdad de Dios. Hermano, usted ve las noticias o ve lo que está sucediendo a nivel mundial. Es más, hermanos, a veces, no sé cuántos de ustedes vieron, ¿verdad? Cómo sucede en Hollywood y todo eso, hermanos. Cada vez se está volviendo más en contra de Dios. Más. Y no le hacen, hermanos, sale un toro y lo adoran. Sale un becerro de oro y lo adoran. Y lo digo literalmente, hermanos. Sale un diablo y lo adoran. ¿De dónde sacaron eso, hermanos? De la Biblia. De la Biblia, pero de la parte, no lo hagas. Y lo hacen. O salen, ¿verdad?, para ganar premios. ¿Y sabe cuál es la canción que salen cantando? Unholy. ¿Sabe qué quiere decir unholy? Sin santidad. ¿Y qué dice Dios? Sin santidad nadie verá a Dios, nadie verá al Señor. Y les importa un cacahuate. Así directamente, hermanos, Satanás ya se quitó la careta y ahí está. Ya está, ahí, hermanos. Por influencia demoníaca. Dice Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Qué va a haber, hermanos? Aflicciones. ¿En dónde? En la iglesia. Rechazo. Rechazo por la iglesia. Segundo a los Corintios 5, 17 al 21, y terminamos con esto. Por favor, valore la iglesia de Dios y cumpla su parte. Dice primero a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Fíjense, lo primero que hace Dios es, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué hace? Es una nueva criatura. Dios nos limpia, nos purifica, nos da un nuevo nombre. Nueva criatura éramos extranza, borrachos, drogadictos, tenemos pecados, sí, todos. ¿Podemos volver a caer? Sí, podemos volver a caer, pero nos levantamos, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son muchas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Es de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Quién pagó por la cláusula que había establecido, la justicia que había establecido en este universo? Dios mismo.
y lo hizo por Cristo y nos dio el ministerio. Muy bien, te perdono. ¿Sabes una cosa? Ahora tú ve y también háblale a otros para que yo también los perdone. Ya te lo di a ti, ahora tú ve y háblale a otros. Que Dios estaba con Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y les encargó a los ángeles. ¿Eso dice? ¿A quién les encargó? A nosotros, la iglesia, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Quién es un embajador? Es aquel que va y representa a un rey, a un presidente en la corte o en la presidencia de otro. ¿Sabes una cosa? No puedo venir el presidente fulano de tal, pero aquí estoy yo como su representante. ¿Y sabes qué dice él? Dice esto, esto y esto. ¿Quieres decirle algo? No, pues sí, yo voy y se lo digo. Eso es un embajador. Representa a un rey o a un presidente en la corte o en la presidencia de otro. Y dice, te ruego, soy embajador en nombre de Cristo, te ruego, reconcíliate con Dios. Te ruego, fíjate, la iglesia tiene que rogar, reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Valora esto. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, lo tienes que hacer. Ese es el primer paso, porque si no, no vas a poder madurar, no vas a tener un conocimiento de la sana doctrina y mucho menos vas a poder compartir lo que no se te ha dado. El perdón de pecados. Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cristo dijo, Padre, tú y yo, es un trato entre tú y yo pago por ellos y tú los perdonas. ¿Y qué hizo Dios? Dios Padre lo aceptó. ¿Me vas a tener que morir? Muero. Pero como tengo poder para volver a tomar mi vida, la tomaré. ¿Y qué dijo Dios? Tómala. Y te voy a dar la gloria. Y lo hizo, hermanos. Ellos, nadie más se metió ahí. Nadie pudo decir y llegar, oye, ¿qué te parece esta idea? Oye, ¿qué te parece si metemos esto? Oye, y Satanás, no, si yo hago esto, no es válido. Nadie. ¿Quién está igual que Dios? Nadie. Solo Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tuvieron que llegar al acuerdo para que hubiera más salvación en el mundo. Ni la religión ahí entre el hombre. ¿Qué te parece mi religión? Nada. Cristo y punto, se acabó. Nadie puede quitar eso, hermanos. Nadie puede aconsejar a Dios ni cambiar la verdad de Dios. Él dijo, en Cristo Jesús, si tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Le pertenecemos. Nos ha dado dones y nos va a capacitar. ¿Sabe para qué? Para que crezcas, madures y le hables a otros. Si no lo hacemos así, no estamos cumpliendo el propósito de Dios en esta vida. No lo estás haciendo. Lo lamento. Podrás ser buen padre, quizás podrás ser un buen trabajador, pero no estás cumpliendo al máximo. Porque no dijo así, ¿o no? Que crezcamos en todo. Hagámoslo, valoremoslo. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por tu misericordia, tu gracia y tu poder. En esta hora te agradecemos por el gran privilegio que nos has dado de ser reconciliados contigo. No hicimos nada nosotros, nada. Todo fue establecido por ti y la única manera que nosotros pudimos obtener el perdón de pecados fue a través de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que voluntariamente entregó su vida y por medio de su muerte paga por nuestros pecados. Su sangre nos limpia de todo pecado y su resurrección es el sello, la garantía a través del Espíritu Santo, porque creemos en Él y nos sella de que tenemos vida eterna. Romanos 10:9. Eso dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Bendito sea el Señor. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, confiésalo, vívelo, disfrútalo. En el nombre de Jesús, que así sea.